Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido de regreso a México después de que tuviste un viaje importante. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Pues muchas gracias por recibirme aquí de regreso al estudio. Un gusto saludarte y saludar también al auditorio. No, pues estábamos comentando en el corte, permíteme que haga la confidencia porque estábamos platicando en el corte. Bueno, tuviste oportunidad de estar fuera de México, estuviste fuera en Europa, estuviste en España, estuviste en Barcelona y estábamos comentando que justo en ese momento, hace ratito hablamos con Manuel de Santiago de la visita del Papa a España. Es impresionante, ¿eh? Las multitudes en torno al Papa son bastante impresionantes en España. Y el tema aquí que comentábamos es que está ya en este momento en la Sagrada Familia de Barcelona y de Gaudí. Y el tema es que llega pues a bendecir la torre más importante de la Sagrada Familia, que es esta obra inconclusa, pero me dices que ya está muy cerca de terminarse. Muy cerca de terminarse. Bueno, sí, gracias, sí, estuve por razones laborales y también personales en España, en Francia, y efectivamente, Carmen, vi varias cosas. Una es, se preparaban todos los eventos para estar en Madrid, el Papa León XIV, y para estar en Barcelona. Debo decir que el Papa hizo una visita que me pareció interesante, muy interesante, en medio de todo lo que está pasando en España. Es que fue al Congreso de los Diputados y las Diputadas. Sacamos un fragmento hace ratito. Y dio ¿Al Congreso? Sí, al Congreso. Sí, es decir, se juntó con el pluralismo español y con la lógica del parlamentarismo, que es el sistema que rige a esta monarquía constitucional que es España. Y ha dado un mensaje que creo que vale la pena revisar en medio de lo que está pasando mundialmente con la polarización y con la discusión entre la ultraderecha española, todo lo que está ocurriendo, digamos, con el desgaste del Partido Socialista Obrero Español. Muy, muy interesante. Creo que dio algunos mensajes muy progresistas, por una parte, y por otro, algunos conservadores, ¿no? Es interesante cómo convivieron estas dos cosas, la defensa de los derechos humanos, pero al mismo tiempo toda una discusión sobre el derecho a la vida, por ejemplo, en el propio Congreso, y otra discusión, por ejemplo, en tema donde pone énfasis siempre, que es que los padres decidan qué educación tienen los hijos, lo cual hay todo un tema. Pero por otro lado, un relato en donde decía: ningún pragmatismo puede estar por encima de los derechos de los migrantes, de las personas, de todo lo que está pasando en el mundo y que tiene que ver con aquello. Y fui a la Sagrada Familia. ¿Y fuiste ahí en Barcelona? Sí, fui a la Sagrada Familia en Barcelona. Es muy impresionante. Ahí tomé algunas fotos, no sé qué tal están, pero no soy profesional de la somos profesionales de la materia, pero sí somos profesionales de la noticia. Y es espectacular, Carmen. Es que es espectacular. Es espectacular. La Sagrada Familia. La Sagrada Familia, el trabajo de Gaudí, lo que ha hecho. O sea, llevan décadas trabajando en recuperar ese proyecto. Entonces es muy impresionante cómo han avanzado, lo limpia, lo perfecta, que se ve casi como nueva en muchos aspectos la Sagrada Familia. Así que ese fue... Esta es la imagen de la Sagrada Familia. Este es lo único que se ve, es eso que ves al lado, ¿no? Sí. Por esa parte, pero bueno. Estamos viendo que el Papa está por iniciar una misa ahí, justamente. Se dio un rezo inicial, que nos cuenta aquí el equipo de Aristegui Noticias, que está haciendo la cobertura sobre este y otros temas. Y lo que estamos por saber ahora es la misa. Bueno, en cualquier momento estará la misa solemne este 10 de junio ahí en Barcelona, y pues va a bendecir la Torre de Jesucristo, que es la torre más alta, la más grande, la más alta de este icónico templo diseñado por Gaudí. Y bueno, pues ahí está la imagen de la Sagrada Familia y la visita del Papa León XIV a este lugar de España. Dejamos aquí esta imagen que nos has compartido y que forma parte precisamente de esta cobertura que estamos siguiendo de cerca. Así que pues es una visita muy importante, porque además hay que decirlo que se celebra, además se conmemora el centenario de la muerte de Gaudí. Entonces, en el marco del centenario de la muerte de Gaudí, este 10 de junio, pues el Papa estará encabezando esta misa,
oficiando esta misa en el Templo de Barcelona y pues va a bendecir esta torre de Jesucristo, que se considera la más alta y la más grande de este proyecto de Gaudí. Sí, y hay que decir también en el centenario de una figura pues muy relevante a nivel mundial. Bueno, Gaudí es Gaudí. Es una cosa extraordinaria, y hay que decir que también hay un trabajo muy impresionante que está por dentro de la propia Sagrada Familia. Habrá videos, y quien tenga la oportunidad, claro, de visitarla, ojalá lo logren. Pues ahí está. Pero bueno, esos son los temas. Los temas que son importantes. Que se salieron un poco de lo que normalmente. Pero ahorita retomamos el hilo, porque ¿eh? al final de cuentas sí hay que recordar a Gaudí, porque murió falleció en el 26, ¿no? Falleció en el 26 y se está pues recordando finalmente su centenario. Estamos hablando de un centenario y del recuerdo de su fallecimiento también. O sea, centenario y fallecimiento en estas fechas, al final de cuentas, es lo que se está recordando. Así que, bueno, pues estará el Papa León XIV, o ya está, no estará, está en este preciso momento, en este lugar. Y bueno, nació el 25 de junio de 1852 y murió el 10 de junio de 1926. De acuerdo. Entonces ahí está. No. A los 73 años, gracias por los datos que nos da la redacción de Stigui Noticias. Falleció en esa fecha, 10 de junio, un día como hoy, por eso se está conmemorando también. Y está, pues, obviamente su cripta en la Sagrada Familia, la tumba de Gaudí está, pues, ahí, en la cripta de la Sagrada Familia. Así es. Bueno, pues ahí está lo que está ocurriendo en estos momentos. Bienvenido a México de regreso, ya que estuviste ahí, pues aprovechamos el hilo que está el Papa en ese momento ahí. Bueno, punto y aparte, están muchos temas, Alfredo Figueroa. Déjame hacer un alto y volvemos contigo en un instante más para hablar de asuntos que ocurren en México. Volvemos. Estamos de regreso. Alfredo Figueroa, de las cosas que están ocurriendo en México. Hace ratito, más temprano, tuvimos aquí al director jurídico de la organización Somos México, Ferrer, que nos habló de que presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República por una situación bastante grave. Por un lado, Morena los denuncia a las organizaciones que están queriendo tener un registro para ser partidos políticos, y esta en particular fue a la Fiscalía a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que tuvieron esa información? Tú tienes información más amplia de la que hemos presentado aquí esta mañana. Cuéntanos. Mira, lo que tengo entendido es que unas personas que son militantes de Morena, y bueno, pues claramente quien ha estado detrás de todo este tipo de políticas y de prácticas de persecución a esta fuerza, y entiendo que a otras, pero a esta en particular, es el señor Gutiérrez Luna, conocido diputado y representante y operador en el Tribunal Electoral y en el propio Instituto Nacional Electoral, de los intereses, yo no sé, a veces si de Morena o de una parte de Morena, pero de algunos de los que yo consideraría las peores prácticas que desde ese partido se han realizado. No sé si con el concurso o no de la Presidenta de la República en esta lógica, lo desconozco, pero sé que desde esa lógica determinaron estas personas, estas personas militantes de Morena, creo que casi todos, denunciar a los partidos políticos que están intentando serlo, a las organizaciones que quieren ser partidos, y les dijeron que dentro del proceso de construcción de sus asambleas hay ministros de culto. Y entonces la razón de la impugnación de Morena originalmente es la existencia de ministros de culto en las asambleas, no como participantes de ellas, lo cual no sería un problema, sino como responsables de una determinada, digamos, función dentro de la asamblea. Eso sí. Como delegado de la asamblea, que después tiene una función. Eso no se permite. Eso tenemos restricciones, los ministros de culto tienen restricciones para ello. Entonces, ¿qué es lo que parece haber ocurrido? Lo que parece haber ocurrido es que tomaron, entiendo que es pública la lista de ministros de culto en México. Esa sí es pública. Esa sí es pública. La que no. Y tomaron de algún lugar que solo podía tener resguardado el Instituto Nacional Electoral, pero digamos que hay dentro de esa lógica una auténtica confesión, porque estas personas presentan y dicen, hay una coincidencia entre el padrón que no podría tener, que no tiene
ni las organizaciones que quieren ser partido. No, solo tiene el INE. Solo las tiene el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿cómo unos ciudadanos de Morena tienen acceso a esa información? Es un escándalo. Un escándalo. Un escándalo tremendo. Que corrobora el control en términos de información que tienen algunos militantes de Morena en el Instituto Nacional Electoral, lo cual da lugar a que el instituto, independientemente de las acciones penales que se van a desarrollar, inicie una investigación. Muy relevante respecto de por qué dentro de sí, en información que debe resguardarse de manera estricta, hay acceso de personas, de ciudadanas y ciudadanos, a datos personales que no tendrían por qué tenerse. Bueno. Ahí tema es que es un escándalo eso, es un escándalo que se haya obtenido de una manera que se sospecha pudo ser del propio instituto o de alguien que tuvo acceso desde el instituto para entregar esa información. Ese es un escándalo, pero también sería un escándalo que ministros de culto hubieran participado en esas asambleas. Exacto. Entonces, una de las cosas que yo estuve indagando, que revisé, lo que me comentan es que resulta que estas personas ¿Son 17? 17 en concreto que estarían en esas funciones asamblearias en donde efectivamente son delegados y efectivamente son personas que no sé, Juan Pérez, se llama Juan Pérez, efectivamente, pues resulta que sí, que hay un Juan Pérez como delegado, pero que es homónimo del ministro de culto que se llama Juan Pérez. Son homónimos. Entonces, se llaman igual, pero no se llaman igual y no son ninguno de ellos ni ellas ministros de culto. Simplemente la homonimia, y hay una manera muy sencilla de determinar que una persona hay una homonimia, es cuando tienes acceso particularmente a la fecha de nacimiento de la persona. Es decir, porque es probable que dos personas que tengan un nombre y un apellido más o menos, digamos, común en México, se puedan llamar igual, sí. Pero lo que ya es bastante difícil, y la autoridad puede corroborarlo inmediatamente con la base de datos del Instituto Nacional Electoral, del Registro Federal de Electores, es que hayan nacido el mismo día y la misma hora. Bueno, entonces, si nacieron el mismo... Y incluso si llegaras a ese probable caso, es muy excepcional, es muy excepcional. Aún así se puede saber quién es quién. Es correcto. Aún así. Porque hay datos biométricos involucrados. O sea, entonces, eso se va a hacer muy fácil. La denuncia es un petardo, es decir, la denuncia que hacen es un petardo. Pero la cosa que es muy interesante de la denuncia es... ¿cómo es que estas personas tuvieron acceso a los padrones de estas organizaciones que quieren ser partidos políticos, Carmen? ¿Qué está detrás de este asunto? Y aprovecho para decir una cosa más. Ha bajado el Tribunal Electoral un asunto que tiene Reyes Rodríguez en la cuenta, creo que ya 3 veces. ¿Reyes Rodríguez Mondragón? Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Qué tema? Que es el criterio justamente en donde lo que Morena quiere hacer es tratar de decir que parte de las personas que estuvieron en las asambleas de sus partidos son militantes de Morena. Ese juego ¿No que estaba traían... resuelto ya, ese tema? A ver, está resuelto por el INE. El INE dijo... Por el INE. El tribunal, claro, se fue al tribunal. Se fue al tribunal. Impugnó Morena y se fue al tribunal, cierto, perdón. Y lo han listado, creo que 3 veces ya. 3 veces. Y en el momento que el INE, que el tribunal tiene solo una cosa que resolver, que es ratificar la posición del Instituto Nacional Electoral. O no, pero entonces justificar por qué no. O no, pero el proyecto de Reyes es público. El proyecto de Reyes es público y Reyes Rodríguez Mondragón lo que dice es ratifiquemos al INE. Claro. Claramente. Así viene. Pero van 3 veces. Que le bajan el proyecto. Que deciden que mejor no se discuta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Y por qué creo que vale la pena darle un espacio de mirada, de luz a este tema? Creo que lo que está pasando aquí, Carmen, es que yo no estoy convencido de que la propia presidenta de la República esté en la intentona de quitarle la posibilidad a ciudadanos que cumplieron con la ley, que cumplieron con las cosas. No lo ha manifestado, pues. No tendría ni por qué decirlo. A ver, es que ya sería un asunto que llevaría un cruce de línea de que tú no tengas ni siquiera la posibilidad de contender en un proceso político cuando has cumplido con la ley. Con una ley que es estricta, es durísima. Que impidan que otros se registren como partido. Es súper complicado que existan otras fuerzas políticas. Pluralidad mínima. Es que yo creería que a ese grado la presidenta de la República no va a llegar. Pero lo que es evidente es que dentro de Morena alguien sí está dispuesto a que estas personas, estas organizaciones, y en particular esta,
no tenga registro por alguna razón. ¿Cuál es el tema de la litis en el tribunal, Carmen? Bueno, fíjate que todas estas organizaciones cumplieron con afiliar con la aplicación del INE y mediante asambleas a las personas que se estuvieron ahí. Y el INE, Morena hizo su propia aplicación. ¿Eh? Y entonces dice, no, yo las afilié con mi propia aplicación. Claro, pero el INE dijo, bueno, tú puedes hacer tu aplicación, pero tienes que resguardar los datos de las personas, lo cual ya sería controversial que el INE les haya permitido. Pero bueno, les permitió el INE que hicieran su aplicación y que ellos afiliaran. Esta famosa campaña de afiliación de 12 millones o 12 millones que se les desapareció de Coahuila, ahorita hablamos de eso, que los afiliaran. Entonces, ellos dicen, estos que están en estas asambleas, casualmente, Carmen, los de las asambleas, casualmente cuando estas organizaciones estaban cumpliendo ya con el requisito, empezaron a decir, todos estos son de Morena. O sea, como tal. Otra pregunta es, ¿cómo supo Morena que esas personas estaban en esas asambleas? Bueno, dicho esto, lo que el INE responde es, le dijo a Morena, creo que hasta en 10 ocasiones, bueno, Morena, preséntame los datos de que tú los afiliaste al final. Preséntalos. Y Morena no pudo presentar la información, o sea, no pudo presentar las pruebas de vida y la firma y todos los elementos, digamos, que hacen que esos sean militantes de Morena. Eso es lo que está en el tribunal. Y hoy, Carmen, hoy miércoles, a propósito del día previo del Mundial, ojo con lo que resuelva hoy el tribunal, debería resolverse en definitiva un asunto que no tiene mayor controversia jurídica y que uno no entiende por qué han detenido ya 3 veces y quién está detrás de esta intentona, que sería, me parece, un escándalo de proporciones muy importantes si a los grupos de ciudadanos que te pueden caer bien, te pueden caer mal, puedes o no, eso ya es otra. Ese no es un tema. Ese no es el tema. Cada quien sabrá si le gusta tal o cual organización. Si les gustan o no les gustan. El tema es la posibilidad real que tienen personas, quienes sean, que han cumplido con el marco de la ley y que pretenden ser un partido político en México con lo que se requiere ahí. No importa si te gusta o no te gusta. Lo que está aquí presente es el derecho. El derecho y la posibilidad de tener pluralidad. Correcto. Es correcto. Pluralidad institucional de un sistema de partidos políticos que compitan para disputar el poder político en México de manera deseablemente democrática. Bueno, uno desearía eso en un sistema, Carmen, que comparativamente es un sistema que es y hace muy difícil a la ciudadanía construir opciones políticas, porque lo que hicieron los partidos, hasta el día de hoy, los partidos tradicionales, es volver una misión prácticamente imposible, ¿no? La creación de nuevos partidos y la entrada, digamos, de nuevos jugadores al sistema de partidos en México. Y creo que eso, contrario a lo que uno desearía, en realidad lo que ha hecho es que, lo que he dicho yo aquí en otras ocasiones, Carmen, que me parece muy preocupante, que es un mecanismo, luego cuando no hay democracia en los partidos, además, de secuestrar la boleta, ¿no? Uh-huh. Que al final la ausencia de... Sí, nosotros somos dueños del emblema, por lo tanto, como dueños de franquicias, solo nosotros podremos decidir quiénes llegan o no llegan a la boleta constitucional en una elección como tal, Carmen. Ni más ni menos. Pues ahí está este tema que es muy importante y veremos en qué termina, pero por lo pronto hay que ponerle luz, como tú dices, porque es un asunto más allá del partido, de quienes estén involucrados específicamente con sus planteamientos. De hecho, ahí hay muchas organizaciones cercanas a Morena, ¿eh? Sí, la única que entiendo que no es cercana a Morena es Somos, pero todos los demás son en realidad pues como satélites de Morena, ¿no? Que tampoco. Y que tampoco le están facilitando eso. Bueno, ¿Qué es esto? Ahí, pues yo veo ahí, por eso te digo, Carmen, ahí hay una cosa interna de Morena, y hay una cosa que sí no es interna de Morena, que es fastidiar a estos que no son propiamente oficialistas, ¿no? Uh-huh. Los de Somos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está así el debate propiamente. Está así el debate, ya veremos de seguirlo de cerca, pero por lo pronto hasta aquí lo dejamos. Oye, hay otros temas importantes, te propongo dar un giro, no de 180 grados porque sigue siendo lo mismo, es la disputa por el poder político en México y las condiciones en las cuales se están dando las cosas. Coahuila. A ver, arrasó el PRI. Arrasó, Zapato literalmente, arrasó todos los municipios en disputa, las elecciones para el Congreso, los 16 distritos fueron ganados por el PRI. En un lejano segundo lugar, Morena, sí. Casi 2-1.
Sí. Y el PAN, el Verde y MC literalmente desaparecen. Borrados, literalmente. Sí. ¿Qué nos dice Coahuila del PRI, de Morena, de la competencia, habida cuenta de que la dirigencia nacional de Morena está diciendo hubo acciones ilegales y ha denunciado acciones ilegales incluso con compra de voto, con el QR, con acusaciones muy graves sobre lo que habría ocurrido en Coahuila, según afirma el segundo lugar, según el PREP y los resultados? Bueno, yo lo primero, digamos, que diría sobre el tema de Coahuila es que hay una cosa que no es sorpresa de nadie, ¿no? No ha habido el PRI ha ganado hace como 100 años Coahuila. Coahuila nunca ha perdido el PRI, es impresionante. Ya, es que es el único lugar donde, creo que sí, ¿no? Creo que es el único, o junto con algún otro, pero vamos, que yo recuerde, es el único lugar del país, a lo mejor alguien donde ahora... nunca ha perdido el PRI. Ahora nos llama el cosero alguien que esté revisando la precisión, pero así de memoria, yo te diría que el único lugar, entidad de la República donde el PRI nunca ha perdido, es Coahuila. Lo digo de entrada. Uh-huh. Ahora bien, el caso de Coahuila en ese sentido, el hecho de que gane el PRI, no me parece, Carmen, un asunto, digamos, pues muy sorprendente, ¿no? Creo que haríamos mal en suponer, yo sé que ya, digamos, oposiciones y tal, augurarían, digamos, que he visto incluso alguna columna diciendo la esperanza del PRI o no sé qué, de esta idea de que al PRI lo han matado tantas veces pero resucita, etcétera. A ver, yo lo que digo es, pues la realidad de Coahuila no es la realidad del país de ninguna manera, en términos de preferencias electorales. Es una singularidad especial. Creo que en el caso Durango y en el caso de Coahuila, al PRI tiene ahí bastiones de el que fuera otrora un partido nacional, pero que ahora es en realidad un partido que, siendo un partido nacional, su presencia realmente dominante aparece en esta entidad como es el caso de Coahuila. En muchos otros lugares el PRI se puede ir a la tercera, a la cuarta o a la quinta fuerza política como tal. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo una singularidad regional importante y creo que más que un asunto asociado al Partido de Revolución Institucional, lo que hay aquí y vienen haciendo, hay que recordar que Moreira fue también ahí gobernador, y que hubo dos Moreiras, en activo ahorita. Pero el que entiendo que hizo la política más claramente de construcción de un esquema de seguridad, Coahuila es una de las regiones del norte de nuestro país en donde se han reducido de manera muy importante los índices de delincuencia, de crimen organizado. Es decir, sí han tenido un tipo de gobierno que creo que es lo que la gente en Coahuila premia en esta ocasión, uh-huh, más que premiar a los partidos, premiar o castigar a un partido, o sea, castigar a Morena y premiar al PRI. Yo creo que ese es el debate de los partidos, ¿no? Están en realidad, y te lo digo rápido, están en realidad premiando una forma de gobierno que les ha traído como consecuencia un mayor estado de seguridad, frente a un estado que tuvo índices de inseguridad muy importantes. Nos cuenta el doctor Jorge Alcocer, a quien citaste hace un momento que lo mencionaste, está escuchando, cosa que le apreciamos muchísimo, y nos dice... Saludos a Jorge. Saludos, doctor. Así es, Coahuila ha tenido gobernadores del PRI por casi 100 años. Es correcto. Bueno, del PRI y de sus antecedentes, el PNR y el PRM. Pero digamos, el PRI y sus antecedentes por casi 100 años, Coahuila ha tenido gobernadores del PRI. Pues es un dato importante. Es un dato importante. Entonces, a ver, esto es lo primero que yo diría. Ahora bien. Ahora, pero más allá de eso... las acusaciones de Morena son muy graves. Las acusaciones de Morena son muy graves. Y creo que lo que bien haría, digamos, el órgano local, el Instituto Nacional en la parte que le corresponda, si es el caso, y los tribunales es ir a hacer una investigación absolutamente... impecable. ¿Será que podemos aspirar a una investigación impecable? Pues mira, tratándose... yo creo que no, lamentablemente. No vamos a poder acceder a esa investigación porque lo que han hecho es desmontar a los investigadores buenos que había en las organizaciones, en las instituciones electorales del país. Espero que no... La diferencia es enorme, Carmen. O sea, estamos hablando de una diferencia 2-1 entre el PRI
y este otro partido local con el que se alió, y Morena, ¿no? Entonces, lo que yo advierto es que no es que no haya voluntad política habrá, porque se trata de Morena, ¿no? Lo cual a mí me parece que está muy bien que se hagan investigaciones y que se deslinden todas las responsabilidades, pero ojalá fuera así en todos los casos, ¿no? No fuera solo en los casos en donde se trata de que lo está denunciando el partido en el poder, ¿no? Entonces, yo esperaría en esta lógica que se vea si hay efectivamente coacción del voto, que es lo que se está denunciando. Por ahí ya escuché alguna declaración, me parece, vi en las redes una declaración, no sé si será estricta, porque ya es que en las redes hay que hacer una revisión luego muy puntual, de que Ricardo Monreal quería estrenar su injerencia extranjera o una cosa de estas. Vi alguna nota relacionada con eso. Cualquier cosa puede ocurrir. Pero mucho ojo, porque ante lo que podríamos estar es efectivamente que se haga una investigación, y si hay un elemento que acredite que hay una conducta indebida del Partido de Revolución Institucional que incluso suponga la anulación de una elección, pues evidentemente proceder en consecuencia. Pero ojo también, si no hay elementos de prueba que acrediten lo que Morena está diciendo, el respeto por la voluntad popular tiene que prevalecer en el caso de Coahuila. Es decir, tanto la opción de yo por lo menos, de que se haga una elección, una investigación correcta, y esa investigación respete por la evidencia y no por las instrucciones que reciban de un actor político el asunto. En ese sentido, creo que Coahuila se vuelve interesante e importante como símbolo. Hay que decir algo más, yo diría simplemente, Carmen. Sí hay una cosa que tienen o sea, dos cosas que yo creo que tienen que hacerse, como dirían ahora, por cierto, los españoles, que tienen que hacerse mirar los partidos que fueron arrasados, Sí. O sea, sí, estamos hablando de que un partido como Acción Nacional tiene 2 puntos. No va a perder el registro. Bueno, eso también es un cuento. Eso también es un cuento. Eso de que pierde el registro es un cuento. Local, ¿o no? Los partidos nacionales tienen la posibilidad de contender en cualquier elección local. Entonces tampoco... Es un cuento de perdieron el registro. Ahí, no. Perdón, pues no es un partido nacional. Local, es un partido nacional. Bueno. Entonces les fue muy mal. Les fue muy mal. 2 y 3%. Ahora, perderán prerrogativas, esto seguro. Perderán prerrogativas locales. Digo, no es consuelo para ellos, pero también el Verde, pero también el MC. ¿Qué sí nos muestra, Carmen? Dice, dice Alcocer, el doctor Alcocer, un nuevo partido local de Coahuila, el nuevo partido local de Coahuila sacó casi 6 puntos de los votos y se llama Nuevas Ideas. Merece atención. Es la tercera fuerza local. Gracias, Jorge. Sí. En Coahuila hay varios. Coahuila tiene, a ver, también ojo, porque la historia de Coahuila, aquí hay que decirlo, y esos 100 años de victorias, está llena de trampas legislativas hechas por el PRI. Trampas de todo signo y nivel, históricamente. Es decir, es la única elección, Coahuila queda como la elección no coincidente con ninguna otra en México, cuando la lógica es que haya elecciones coincidentes en prácticamente todas las elecciones. Tienen artimañas, desarrollaron artimañas para defender ciertas condiciones legales que el PRI utilizaba en muchas legislaciones locales. En fin, digo esto solo como un comentario que vale la pena tener. Y Carmen, esto que te iba a decir, lo que sí me interesa un poco, porque me parece lo más interesante de Coahuila, es ciertamente los partidos tienen que hacerse mirar eso, pero hay un fenómeno que yo considero interesante, que sí puede ser de repercusión nacional. Y es que más allá de alianzas o no alianzas, hacia adelante, la gente que yo considero que votó en esta magnitud por el Partido de Revolución Institucional, lo hizo entendiendo que hay una lógica de utilidad en los dos polos de una elección, en donde por un lado Morena llega a los 20 y tantos puntos, 22 puntos por ahí, y el PRI 20 y pico, sí. Y su alianza llegan hasta los 50. Es decir, sí hay una lógica que podríamos estar viendo, y esto va a ser muy interesante hacia adelante, para el 27, sí que hay una lógica que pasa por el asunto de saber si en el país la gente va a encontrar el cauce del voto útil, ¿no? El cauce de quién puede derrotar a Morena, propiamente, más allá de si hubo alianza o no hubo alianza, aquí no la hubo, ¿no? Y entonces la gente no dispersó su voto. Es decir, no dijo, bueno, pues yo soy del Verde, o soy del MC, o soy del PAN, ¿no?
y entonces me voy a ir a votar por mi partido por encima de todo. No, se fue a votar por quien consideró que podía contender y ganar esa elección, más allá de las alianzas. Entonces, esto que vimos en Coahuila podría estarse sucediendo en 17 entidades del país, en donde si se polariza la elección y habiendo no alianzas, no sé si las habrá, parece que no. Entonces, pero destaca una candidatura como la posibilidad de derrotar al oficialismo o de consolidar a ese oficialismo, lo que sea. Parece que la gente parece importarle menos cuál es el logo que va a votar, sino quién es el que puede derrotar a quienes consideran no deben gobernar una determinada entidad, Carmen. Ni más ni menos. Pues ahí está el tema Coahuila, habremos de seguirlo muy de cerca y ahí está la postura del PRI celebrando el triunfo y arrasar en este estado de la República. Ahí está Morena acusando de cosas sumamente graves y ahí están estas autoridades que están bajo la lupa, bajo la observación ciudadana de ver qué tipo de investigación se hace. Ojalá la desarrollen. Vamos a ver qué pasa con este otro tema. Y déjame cerrar la conversación, si te parece, con otro gran asunto que ha merecido, hablando de Morena, que ha merecido una comunicación específica de la dirigencia nacional de Morena, también de la presidenta de México, y tiene que ver con lo que ayer aquí vino a contarnos Germán Martínez Cázares, del Partido de Acción Nacional, quien firmó como representante de los que presentaron ante la Corte Penal Internacional, sí. No una denuncia, porque aunque se llame denuncia coloquialmente, es un comunicado. Esa es la expresión que se utiliza para este tipo de documentos. Se presenta este comunicado ante la Corte Penal Internacional. Es un comunicado donde se señalan cosas bastante graves vinculadas a una persona, Andrés Manuel López Obrador, porque en este tipo de procesos se identifican responsabilidades personales, responsabilidades específicas. Déjame recuperar este fragmento de lo que en este estudio dijo desde el PAN Germán Martínez Cázares. Y después de esto vamos a ver qué es lo que dice Morena respecto al asunto. Volvemos con esto. Primero, para obtener el poder en connivencia, en aquiescencia con los criminales. Este es el corazón de nuestra denuncia y el corazón de nuestro argumento que queremos que atienda de manera internacional la Corte. Hay una complicidad antes de la elección, que se actualiza en la elección, y después de la elección se genera una impunidad para extorsionar, para matar, para torturar, para desaparecer o para dividir a las familias. ¿Para qué? Esta operación es para ganar elecciones a la mala y de manera criminal. Tal cual. Esta operación que nosotros estamos enunciando. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Rubén Rocha? Pero es lo que dijo incluso de manera timorata el Tribunal Electoral en la Sala Superior en la elección del 21 en Nuevo Urecho, Gabriel Zamora, La Huacana, en Michoacán, donde se acreditó la participación del crimen organizado en una elección a favor de Morena y se anularon 50,000 votos. No se alcanzó a anular la elección. No, ellos dijeron fue poquito. Bueno, eso que dijo el Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, lo aceptó el tribunal. Si no recuerdo mal, la sentencia 166 del 2021. La sentencia del Tribunal Mexicano es por Michoacán, la acusación en Estados Unidos es por Sinaloa. Sí, ¿no? Elección 2021. Sí, y además tenemos un apartado de casos paradigmáticos, fundamentalmente Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Parte de lo que nos dijo Germán Martínez Cázares, la entrevista completa la puede usted ver y escuchar en nuestro sistema multiplataforma y en aristeguinoticias.com. La presidenta les llamó hipócritas y los mandó a rezar, en pocas palabras. Esto dijo. Imagínense, ahora el PAN va y le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Internacional por sus vínculos con el narcotráfico. Así de... No se puede ser más hipócrita. A lo mejor quieren expiar sus culpas, no sé. Mejor que recen unos cuantos. Pues sí. O sea, ¿cómo es posible? Es que ¿quién les cree? ¿Quién les cree? ¿Quién les cree? Nadie.
Entonces, esto que sale en Los Angeles Times, pues tiene que ver con eso. Esto ya es otra parte que tiene que ver con la presidenta y lo que está diciendo de el PAN y de lo que fue presentar esto en la Corte Penal Internacional, esta comunicación. Morena, por su parte, rechaza lo que llama embestida del PAN hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Leo lo que dice. Ante la desesperada embestida mediática y legal emprendida por el Partido Acción Nacional, quienes, en un acto de cinismo sin precedentes, han acudido a instancias internacionales para atacar la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el partido Movimiento Regeneración Nacional manifiesta su absoluto rechazo a estas calumnias y responde con la verdad de los datos oficiales. La derecha mexicana busca desesperadamente posicionar su narrativa. Sin embargo, los datos oficiales son contundentes. El modelo de seguridad de la Cuarta Transformación logró una disminución del 18% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en comparación con el cierre del 2018. La administración de López Obrador rompió con la tendencia histórica de sangre heredada de los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyos periodos registraron alarmantes incrementos del 192.8% y 59% respectivamente. Es de una hipocresía que el PAN pretenda dar lecciones de seguridad y justicia criminal, quienes cobraron miles de vidas con su guerra frontal y cuyo principal estratega de seguridad pública hoy se encuentra tras las rejas en el extranjero por vínculos con el narcotráfico, carecen de toda calidad moral para criticar el esfuerzo diario de nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. La acusación formulada por el panismo no es más que una cortina de humo para intentar debilitar el respaldo popular de nuestro movimiento y desviar la atención de sus propias crisis internas. Así que Morena rechaza lo que llama embestida del PAN hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber ido a presentar esta comunicación llamada denuncia coloquialmente ante este organismo internacional, ante esta Corte Penal Internacional. ¿Qué te dice el conjunto de todo esto? Me ratifica, Carmen, lo que comenté con Sebastián la semana pasada que estabas en la UNAM. Sebastián Barragán, saludos. Sebastián Barragán, saludos. Saludos a la UNAM también. Y saludos a la UNAM, a nuestra facultad. Me confirma una cosa. Yo decía la semana pasada que Morena y la Presidenta de la República, no solamente ella particularmente, está tocada desde el punto de vista del relato político que venía siendo dominante en México y que han perdido. Pregunta, y es claro que la Presidenta dice, ¿quién les puede creer? Pues mire usted, si revisa sus propias encuestas, señora Presidenta, verá que hay muchísimas personas que efectivamente consideran que hay detrás del comportamiento que usted tiene una lógica de defensa del expresidente de México y de el circuito más cercano a ese expresidente de México, hoy imputado en los Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado. Cuando Morena habla de calidad moral, la única forma de construir calidad moral en este país no es entregándole a la fiscalía que usted controla, en la que usted ordena las cosas, sino consolidando investigaciones e instituciones sólidas que puedan dar evidencia clara de quién está y quién no vinculado con el crimen organizado. Los casos que presentó aquí Germán Martínez, son efectivamente casos en donde hay indicios de muchos tipos respecto del vínculo que existe entre el crimen organizado y el partido Morena y candidatos y candidatas de ese partido político. Uh-huh. Entonces, jugar el lugar donde se coloca la Presidenta de la República no dista en nada, Carmen, del lugar donde se coloca Morena. Nada más que ella, a diferencia de la Presidenta de Morena, es presidenta de un país. Del país, sí. Del país entero. Toma postura por Morena, no por el país. Y toma postura por el país y toma en contra y utiliza la presidencia de la República para atacar a un partido político. En esta ocasión al PAN. Podría hacerlo en relación a otras personas y otros partidos. Esa posición es una posición, se lo digo con claridad, la presidenta de la República cada vez que emprende este tipo de acciones viola sistemáticamente, como lo hizo su antecesor, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, utilizando recursos que son del Estado mexicano, de todas y todos para favorecer a su partido político. Eso es lo que hace la presidenta cada vez que utiliza palabras para ir en contra de partidos de oposición o de periodistas o de
X para defender a su fuerza política. Entonces, todo esto, Carmen, tiene una documentación histórica de asuntos y creo que hoy Morena y la propia presidencia y sus gobiernos, ya vemos cómo está la ciudad, es un decir, eso del gobierno, están en una crisis muy importante. Esa crisis va a traer consecuencias, creo que las traerá en el proceso electoral del 2027. La gran pregunta es si habrá condiciones institucionales para defender lo que la ciudadanía quiera votar en ese 2027 y si el voto que se va a ejercer va a poder ser ejercido en libertad en esa elección. Entonces, creo que la presidenta está, sin duda, en la peor crisis que ha estado y colocada en un lugar que de no salir terminará, me parece, haciendo que su propio partido y su propio movimiento tengan cada día un debilitamiento mayor. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando. Seguiremos hablando. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti. Gracias por estar aquí. Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias. El buzón del Mundial.